Un banco tiene una cuenta de ahorros que paga el 4,1% de interés compuesto trimestralmente. Si desea tener $5,000 en 8 años, ¿cuánto necesitaría depositar ahora? Contestaremos esta pregunta usando la fórmula de interés compuesto que se muestra a continuación, que esa es igual a P por la cantidad 1 más R dividido por N elevado a la potencia de N veces T. En este problema, ¿por qué quiere tener $5,000 en 8 años? A. La cantidad después del tiempo T es igual a 5,000. Y como T es el tiempo en años, T es igual a 8. Y debido a que la cuenta paga un interés compuesto de 4,1% trimestralmente, R es la tasa de interés expresada como decimal y, por lo tanto, R es igual a 4,1%, que es igual a 0,041. Y el número de periodos de capitalización por año es igual a 4, ya que los intereses se capitalizan trimestralmente, y hay 4 trimestres en un año. Entonces sabemos que N es igual a 4, y finalmente P es la cantidad inicial principal que estamos tratando de resolver, P es desconocido. Y ahora sustituyamos los valores conocidos en la ecuación. A. La cantidad después del tiempo T es igual a 5,000, lo que nos da 5,000 es igual a P, el principal que se desconoce, multiplicado por la cantidad 1 más R dividido por N, elevado a la potencia de N veces T, que nos da 1 más 0,041 dividido por 4. Y esta cantidad se eleva a la potencia de N veces T, que es 4 veces 8. Ahora, mirando la ecuación, observe cómo P se une a los paréntesis por multiplicación y, por lo tanto, para resolver P, necesitamos deshacer la multiplicación dividiendo ambos lados de la ecuación por esta cantidad aquí. Recuerde que cualquier cantidad distinta de 0 dividida por sí misma es igual a 1. Entonces dividimos ambos lados de la ecuación por la cantidad 1 más 0,041 dividido por 4. Elevado a la potencia de 4 por 8 o si queremos, 32. Nuevamente, dividimos ambos lados de la ecuación por la misma cantidad para mantener la igualdad. Ahora, centrándose en el lado derecho de la ecuación, esta cantidad dividida por sí misma se simplifica a 1. El lado derecho se simplifica a P dándonos P es igual al cociente de la izquierda, que evaluaremos en la calculadora. Tenemos 5,000 divididos entre paréntesis abiertos, 1 más 0,041 dividido por 4, paréntesis cercanos, elevado al poder de 4 por 8. ¿Podemos ingresar 4 veces 8 o solo 32? Ingresaré 32. Si tiene una calculadora más antigua, es posible que deba ingresar paréntesis alrededor del exponente si ingresa 4 veces 8. Y ahora presionamos Enter y redondeamos al centavo más cercano, que es $3,607.83. Lo que significa que necesita depositar $3,607.83 ahora. Para tener $5,000 en 8 años. Y ahora, para la segunda parte de esta pregunta, ¿cuánto tendría que depositar ahora, si el banco pagara 4,1% de interés compuesto mensualmente, en lugar de compuesto trimestralmente? Lo que significa que la única diferencia para la segunda parte es que ahora N es igual a 12, no 4. Entonces todavía tenemos A es igual a 5,000. T es igual a 8, R es igual a 0,041. Ahora N es igual a 12. Nuevamente, porque el interés se capitaliza mensualmente, y hay 12 meses en un año, y el principal P aún es desconocido. Y ahora, configurando la nueva ecuación, necesitamos reconocer que N aparece 2 veces en el denominador aquí, así como en el exponente que ahora es 12. Entonces la ecuación es ahora 5,000 es igual a P multiplicado por la cantidad 1 más 0,041 dividido por 12. Elevado al poder de 12 por 8. Y nuevamente para resolver P dividimos ambos lados por esta cantidad aquí, que es la cantidad 1 más 0,041. Dividido por 12 elevado al poder de 12 por 8. Y nuevamente a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda,
Este cociente se simplifica a 1, dándonos una P a la derecha, tenemos P igual al cociente a la izquierda, y ahora volviendo a la calculadora, ingresamos el cociente. Nuevamente tenemos 5000 dividido por la cantidad 1 más 0.041. Dividido por 12, paréntesis cerrado, elevado a la potencia de, esta vez ingresaremos 12 veces 8, y nuevamente si tiene una T84 u 83 anterior, tendría que poner el paréntesis 12 veces 8 para asegurarse de que el producto esté en la posición del exponente, y Enter. Observe ahora que el monto inicial principal al centavo más cercano sería $3,603.83. Tenga en cuenta que esta vez tuvimos que redondear. Para responder la segunda pregunta, necesitaría depositar $3,603.83 ahora para tener $5,000 en 8 años. Si la cuenta paga 4.1% de interés compuesto mensualmente. Espero que hayas encontrado esto útil.